Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, serviri nescia, Carmelitis, esto provincia, Stella Maris. Radis leste, germinas proscurum, glossa deste, tecum in seculum, ansiaris. Intensilas, voi precis lilium, servamuras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura, fortis pugnantium, Forum bella, tende presidium, scapularis. Incerta, prudes consilium, pero adversa, luces oratium, Vergiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, Clement tuam, repeletitia, Gabearis. Paradisi, clavis et janua, quantos dulcim, mater gloria, coronaris. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con esta lectura del libro El amor humano, de la infancia al matrimonio, de Francisco Charmot, editorial Difusión, del año 1859 en Buenos Aires. Capítulo sexto. El rigorismo. La mayoría de los padres que cuidan de preservar a sus hijos de los pecados carnales se figuran que la educación de la pureza consiste en alejar de ellos los peligros exteriores y no en enseñarles a sobreponerse a ellos. Razonando de ese modo, seríamos llevados a afirmar que un pueblo al cual nadie ataca es fuerte, que una salud que no es sometida a prueba es sólida, que una viga que no sostiene ningún peso es resistente. Es cierto que el primer deber es apartar a las almas de la tentación. Dios permita que todos cumplan exactamente con esa misión. Pero podríamos probar que una pedagogía reducida exclusivamente a la defensiva no serviría casi para nada. Efectivamente, parece muy sencillo y muy claro cerrar la puerta al mal. Pero el mal no penetra en nuestras casas como podría entrar en ellas una persona de mala vida. Aquí abajo, en las familias y en cada uno de nosotros,
todo es más o menos malo. La Santa Iglesia misma está manchada por el pecado. El bien y el mal entran a un mismo tiempo por la ventana. Como el aire, ¿queremos prohibir a las moscas o a los microbios o a la humedad que entren en nuestros cuartos, teniendo abierta la ventana? ¿O creemos que teniendo cerrado podremos impedir que las ondas lleguen hasta nuestro receptor? Sucede esto mismo con el escándalo del mundo. Se insinúa por los sentidos hasta el fondo del alma, como la humedad penetra el cuerpo, como las ondas eléctricas atraviesan la materia. Quitemos pues de nuestra mente el prejuicio de que toda la educación se funda en la preservación. El Evangelio, que es el más luminoso de todos los libros de pedagogía, nos afirma que aquí abajo es imposible impedir que el mal se deslice furtivamente en todo. En todo no quiere decir solo, sin distinción de lugar, sino positivamente en todo sitio particular en donde haya echado raíces el bien. El reino de Satanás y el reino de Dios no son dos países separados por fronteras. Es en el reino de Dios donde Satanás organiza su reino. Dios edificó a Jerusalén en medio de Babilonia, y Satanás edificó a Babilonia en medio de Jerusalén. El reino de Dios es un campo donde crecen juntos el buen grano y la cizaña. Nuestro Señor lo comprueba. Más aún, Él dice que es una ley providencial contra la cual es inútil sublevarse. Al glorificarnos de una vigilancia que no se deja tomar desprevenida, caemos en ese pecado maligno que tiene por nombre presunción. Fatalmente se duerme de noche, un día u otro, y tanto más profundamente, y sin oír nada, cuanto más se ha querido velar. Muchas veces los ojos de los más despiertos, de los padres, no se abren cuando se trata de sus hijos, y cuando miran, no ven. Nuestro Señor no solo dice: el reino de Dios es semejante a un terreno en el cual un hombre sembró buena simiente y en el cual su enemigo sembró cizaña entre el trigo, sino que agrega esto, que es decisivo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo a esparcir el mal. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius et superseminavit, cizaña in medio tritici et habit. Mateo 13:25. Una vez hecho el daño, el enemigo se va a hurtadillas. Al día siguiente, el amo se regocija con el sol y con la lluvia que alternativamente fecundan los surcos de su campo. ¿Sospecha que la cizaña aprovecha de las mismas influencias y de la misma cultura que el buen grano para crecer y enredarse en los tallos que darían fruto? No tengamos la pretensión de poder velar como para sorprender al punto y cada vez los ardides del demonio. Este tiene el poder de disimularse, tiene el poder de adormecernos y el de engañarnos cuando Dios se lo permite. Tales son las paradojas del Evangelio que nos mueven a seguir a la vez reglas contrarias. Obremos como si la salvación de nuestros hijos dependiera de nuestra vigilancia y al mismo tiempo estemos persuadidos de que su salvación se deberá solo a la gracia de Dios. Conservando en mano las dos puntas de esa cadena, cumpliremos con el Evangelio. Lo que tal vez les falta a muchos padres cristianos es asentar su pedagogía sobre la realidad. Si ponen su confianza exclusivamente en una aduana severa, ejercida a la entrada de su casa,
sueñan. Sin duda, hay que establecer una especie de aduana o de índice o de clausura. La Iglesia opera así. Pero esa policía no será suficiente. Con ese rigor disciplinario se corre el riesgo de irritar los malos deseos. La cizaña, es decir, todo lo que llama la atención de los sentidos, todo lo que siembra de imágenes turbias a las naturalezas malas, pasará a pesar de todo. Porque la cizaña no representa a los hombres malos, a los machos cabríos que están a la izquierda del Señor, sino a todas las instigaciones visibles y secretas, externas e interiores del mundo y del demonio. El cinematógrafo es un campo en el que abunda la cizaña. En todo film hay cizaña germinada. En la buena prensa se haría una cosecha abundante. La literatura está llena de ella. Los libros de clase, hasta los más expurgados, hacen respirar a los alumnos perfumes mezclados con su veneno. No es posible, por decirlo así, hacer una visita, cruzar una calle, recorrer una obra, abonarse a alguna revista, asistir a algún espectáculo. No es posible ni instruirse, ni divertirse, ni obrar, sin encontrar la tentación emboscada. La atmósfera dentro de la cual se mueven nuestros hijos y el aire que respiran están viciados irremisiblemente. Es de temer que cada vez lo estén más, porque hay pocas esperanzas de que creciendo día por día el apetito de ganancias entre los hombres, dejen de servirse del progreso industrial para explotar la sensualidad de la juventud. Esta convicción que acabamos de adquirir nos va a permitir comprender mejor los deberes de los educadores. San Pablo expresa en estos términos el gran mandamiento de la educación cristiana. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum. El mal y el bien están en lucha hasta el fondo del alma. No os dejéis vencer por el enemigo. De ese enemigo malo, haceos un aliado para el bien. En el mundo actual no veo la posibilidad de defenderse del mal, si no es utilizándolo en sacar de él ventajas para las almas. El combate iniciado entre el reino de Dios y el de Satanás es una lucha de transformación substancial. Cada substancia se esfuerza por atraer a sí y por asimilar en provecho suyo la savia que anima a la substancia opuesta. Una de las razones que dan los santos padres para explicar la prohibición de Cristo de arrancar la cizaña que crecía es que la misma cizaña, bajo la influencia de la gracia, podía convertirse en una semilla de vida, tan fácilmente como la semilla de vida podía convertirse en cizaña. Inspirémonos, por lo tanto, en el principio cristiano. Todo mal es providencialmente permitido por Dios, para mayor bien de las almas de buena voluntad. Visión optimista, visión muy consoladora, y que nuestra pedagogía es esencial. Los Bourdaloue y los Bossuet, que en sus predicaciones reproducen la doctrina de los santos padres y de los exégetas, explican del mismo modo la parábola de la cizaña. Bourdaloue cita a San Ambrosio y a San Gregorio, y Bossuet se apoya especialmente en el admirable San Agustín. Bourdaloue, el hombre a quien menos se puede acusar de connivencia con el mundo, habla así. Del mismo modo, dice San Ambrosio, que Dios se encuentra en los pecadores con qué realzar el brillo de sus perfecciones infinitas.
nosotros encontramos en ellos el modo de adquirir y practicar las virtudes más eminentes. Efectivamente, cualquier cosa que haga el pecador con quien vivo, si yo tengo el Espíritu de Dios, será para mí una lección y una ocasión de santificarme. Y llevando la lógica hasta sus últimas consecuencias razonables, según su costumbre, agrega: yo digo más todavía, y es de acuerdo con San Gregorio, Papa, que lo digo. Nunca sería perfecto un justo dentro de las reglas comunes, ni podría llegar a serlo si Dios en las disposiciones de su providencia no lo obligara a veces a vivir entre pecadores. ¿Por qué es esto? Porque es en esa sociedad y en la mezcla de buenos y malos donde debe despojarse de las imperfecciones humanas. Ipsa quipe malorum societas purgatio bonorum est. ¿Y cómo podría ejercitarse en las grandes virtudes? Pregunta este padre, si no hubiera pecadores en el mundo. Yo supongo que si vosotras, madres de familia, vinieseis a pedir consejo a Bourdaloue sobre la educación de vuestros hijos, Bourdaloue os diría: permitid que os abra mi corazón y os haga participantes de mis más secretos pensamientos. Gimo cuando oigo a un hombre de mundo quejarse de su condición, pretendiendo justificar los extravíos de su vida, con la obligación estricta que tiene de permanecer en el siglo corrompido. O cuando oigo a una mujer deplorar la triste situación en que se encuentra, ¿qué puedo yo decirles? Los compadezco, no por su pretendido desgraciado estado, puesto que es el estado al cual Dios le plugó llamarlos, sino por el mal uso que han hecho de su estado, contrariando los designios de Dios que allí les había colocado. Se dirá que si Bourdaloue hubiese conocido nuestros tiempos, habría considerado quizás imposible que por lo menos los jóvenes pudieran conservar la pureza en medio de tantas solicitaciones perversas. Esta objeción la ha previsto Bourdaloue. Pero es imposible, agregáis vosotros, resistir a tantos malos ejemplos y guardarse de su contagio. Ese es un error cristiano. Es imposible si contra las órdenes de Dios os lanzáis en medio del peligro cuando es por vuestro gusto y contra las obligaciones de vuestro estado que os exponéis. Pero en cuanto es por los intereses de Dios, por vocación de Dios, según las miras de Dios, desde el momento en que es según las reglas de la prudencia evangélica y con las sabias precauciones que ella exige, lo que para otras almas sería contagioso, no lo es ya para vosotros. Y lo que a otras las precipitaría en un abismo de corrupción, puede elevaros a la más sublime santidad. Aquí hay una nota: Bourdaloue, sermón de la quinta dominica después de la Epifanía, sobre la compañía de los justos con los pecadores. El optimismo de Bourdaloue era compartido por Bossuet, el autor del Tratado de la Concupiscencia y de las Máximas y Reflexiones sobre la Comedia, obras cuya lectura dicen que deja un cierto gusto a jansenismo. Ha escrito que, como San Agustín, él veía en las pruebas de las almas tentadas la ocasión de tributar una mayor gloria a Dios. Del mismo modo que Dios, dice él, ha puesto a nuestra alma, que es de origen divino, en una carne agitada por tantas codicias brutales, a fin de que el vigor del espíritu se esfuerce diariamente con la resistencia del cuerpo. Así ha mezclado a los buenos entre los impíos, para que éstos, soportando la persecución de aquellos, se animen tanto más a la virtud cuanto mayores obstáculos hallaren.
Bossuet, Evangelio sobre la cizaña, obra citada, página 222. Un doble círculo de llamas impuras amenaza incendiar nuestras almas. Sin embargo, Bossuet no vacila en decir que esa disposición, consecuencia lamentable del pecado original, es a pesar de todo obra divina. Qué peligro de condenación, es cierto, pero también cuanto más aparecen así la grandeza y la misericordia de Dios, que en un plan de facilidad. Es, a decir verdad, el gran milagro de la gracia divina. Llevar una vida inocente, alejado de la corrupción general, es efecto de una virtud ordinaria. Pero dejar a los justos en compañía de los malos y fortificar así su virtud, hacerles respirar el mismo aire y preservarlos del contagio, es en lo que aparece el triunfo de la omnipotencia divina. En apoyo de su doctrina, el orador cita casos de la Biblia, efectivamente milagrosos, tales como el de los niños en el horno, el de Daniel en la fosa de los leones, el de Noé en medio del diluvio, el de Lot entre la voluptuosidad y el incendio de Sodoma, y concluye: Dios se complace en conservar inocentes a sus servidores en medio de la corrupción general, para demostrar su poder. Por lo tanto, ¿habrá que contar con un milagro? ¿Qué digo? ¿Con un milagro continuo? Porque nuestros hijos están en el horno. Nuestras ciudades no son menos corrompidas que Sodoma. Sí, hay que contar con el milagro ordinario de la gracia para la preservación de las almas de buena voluntad. Sin embargo, ese milagro de la gracia no simplifica nuestra obligación. Es dirigida simplemente de acuerdo a las leyes providenciales y dentro de la luz inviolable de la fe. El camino de la verdad que tendremos que seguir es penoso. Poco a poco lo iremos trazando. Pero antes de tomarlo, queremos repetir a los padres rigoristas algunas reglas de conducta. Vuestro error es huir de la lucha en vez de buscar la victoria. Vosotros decís: el mundo es malo, hay que separarse del mundo, y por consiguiente, nunca permitiré que mis hijos anden en el mundo. Llevando esta lógica a su límite, ¿qué hacéis? Encerráis a vuestros hijos en vuestra casa como en un claustro. No los dejáis solos o con amigos ni un instante. Delante de ellos os escandalizáis abiertamente de la conducta de otras familias. Os indignáis de las libertades que se toman conforme a las costumbres mundanas. Maldecís todas las novedades que no existían en vuestros tiempos. No les permitís asistir a ningún espectáculo. Guardáis bajo llave todos los libros. No les prestáis más que los libros austeros. Los formáis como a novicios, como a monjes futuros. Indudablemente vuestras verdades, como ya lo veremos, no deben dar lugar a una estúpida complicidad con las costumbres del día. No obstante, al proponernos como ideal de educación una vida enclaustrada, una vida desterrada, una vida de espléndido aislamiento, andáis descaminados. Ese moralismo es de mala ley. Será preciso que vuestros hijos entren en el mundo algún día, es decir, que inicien un combate para el cual no los habéis preparado de ninguna manera. Si no modificáis vuestros métodos por vuestra culpa, estarán vencidos de antemano, y su derrota será tanto más completa cuanto menos prevista. Es posible que aún antes de llegar a esos extremos ya se haya infiltrado una corrupción secreta en el paraíso artificial que les habéis creado. Recordad a Bossuet, designio realmente increíble. Dios edificó a Jerusalén en medio de Babilonia. Hay en cada uno de vuestros hijos una Jerusalén y una Babilonia.
Jerusalén es el reino de la gracia en el centro de sus almas. Babilonia es todo el resto. El demonio anda rondando por ahí, en las murallas. Babilonia está en ellos. Recordad la parábola de la cizaña. El enemigo echa la semilla en el campo que no le pertenece durante la noche. Puede ser que una triple muralla rodee la propiedad del amo. Poco importa. Penetra en ella como un ladrón o quizás el grano que lanza por encima de los muros a favor del viento cae en los surcos. Hay que combatir, pues, y hay que vencer. Luchar y vencer desde el nacimiento hasta la muerte. Combatir cada día y santificarse por el combate. Hagamos de nuestros hijos militantes espirituales. Es la única solución práctica. Pronto diremos qué táctica se debe seguir. Es importante comprender primero que el fin de la educación no es el de conservar las almas en vaso sellado, sino el de formar soldados. Militia es vita hominis. No hay milagros de gracia más que para los militantes. Dios abandona a sí mismos a los presuntuosos y a los negligentes para curarlos de otro modo. Él mantiene en la pureza a los violentos. Con esto terminamos el capítulo 6. Vamos a leer la próxima semana el capítulo 7 que habla del relajamiento. Recuerda que el autor desde el principio te dio un consejo. Escuchar hasta terminar y después ir tomando ya con la completud del libro pues algunas decisiones. Pero bueno, como la vida sigue, prácticamente lo que nos está queriendo decir el autor es que no podemos meter a los hijos en una burbuja, pero tampoco te dice que los avientes a las hienas. Te está previendo que es así como cuando tienes un bebé, no lo llevas a la calle en los primeros días porque sabes que todavía no tiene suficientes defensas, pero eventualmente saldrá un día, unas cuantas horas y volverás a casa. O probablemente lo vas a sacar un poquito al jardín o a dar una vuelta a que le dé el sol, pero poquito, cubierto y volverán a casa. Y poco a poco de tal forma que el bebé adquiera defensas, adquiera fuerza y eso le haga subsistir en el mundo. Si tú eres un padre que nunca le permite, por ejemplo, comer en la calle, siempre estás lavándole las manos, pues eventualmente él no va a adquirir defensas y va a ser muy enfermizo. Pero tampoco te dice, pues aviéntalo, ¿no? a comer toda la cochinada desde muy pequeño, sino que todo va siendo un proceso en el que tú tienes que estar vigilante y cuidadoso. Hoy tú sales y ya toda la pornografía está a la vista y es natural que el niño empiece a cuestionarse y bueno, tú como padre empezarás a instruirle en rechazar lo que es antimodesto, en rechazar lo que es anticatólico e irle mostrando por qué, cuál es la razón, cómo se le ofende a Dios, dando explicaciones de tal forma que él mismo vaya entendiendo por qué es que él va a odiar el pecado y aun cuando se le proponga, su victoria será rechazarlo. Y bueno, esto lo vemos inclusive los adultos también en el día a día. Vemos cómo, puesto que crecemos entre el grano y la cizaña, pues notamos que el pecado viene a buscarte. Aun cuando nosotras, ¿no? Que somos oblatas de San José, estamos guardadas, pues aún así el pecado entra y nosotras con la formación que vamos adquiriendo rechazamos. Viene una persona, intenta buscarte pleito, bueno, y tú rechazas el pleito, entonces cada vez eres más fuerte.
En cambio, si te aíslas de todas las personas, bueno, pues va a ser como, no tendrás que hacerlo, y digo, para unos religiosos eso es muy, muy importante, pero aún así te va a perseguir la idolatría, la tentación, o sea, de muchas formas. Entonces, tenemos que preparar defensas para poder luchar contra el pecado cuando está allí en medio, pero no invitar a seguir el pecado. Esto es importante. Efectivamente, no es recomendable recluir a tus hijos en casa e impedirles todo, pero también tú tienes que tener un discernimiento de qué es lo que le voy a permitir. Porque cuando hablemos del relajamiento, aquí el autor habla también de la negligencia. Hay personas que bajo este argumento de que no puedo enseñar a mis hijos, no puedo encerrar a mis hijos en una burbuja, los avientan al paganismo y se les terminan haciendo ateos. Terminan en vicios y en totales impurezas. Entonces, hay que discernir en cada momento qué es lo que estoy dando a mis hijos, qué es apropiado, qué no es apropiado, de qué cosas no podré preservarlos y les voy a pedir que se abstengan. Por ejemplo, hoy en la calle hay mujeres mal vestidas, hombres mal vestidos, están los espectaculares todo el tiempo mostrándote mujeres y hombres desnudos. Eso evidentemente no es bueno para el alma. ¿Por qué? Llena tus ojos de impurezas, de indecencias. Pone en tu mirada o en tus oídos, dependiendo si es algo que escuchas, imágenes y sonidos que pueden perturbarte y que pueden alejarte de la inocencia de Dios. Pero como es inevitable, porque de alguna manera sales y lo escuchas, sales y lo ves, bueno, hay que hacer una lucha contra eso. Primero voy a tratar de reforzar mi mirada, es decir, cuando yo vea algo que ya sé que es impuro, bueno, bajaré la vista, trataré de no dejar que la curiosidad de mis ojos, de mi naturaleza caída, vayan a ver eso. Voy a retirar mi mirada, voy a ejercitarme en hacer eso. Voy a retirar la mirada lo más rápido posible cuando yo vea algo que es inapropiado, que va a llenar mi corazón de cosas que podrían estar mejor llenas de Dios. Lo mismo con los sonidos. Voy a evitar lugares donde es música grosera, ¿sí? Voy a evitar eventos donde yo ya sé que eso se presenta. Y bueno, voy a decidir en qué momentos o a elegir los mejores ambientes. Pero cuando es irremediable, por ejemplo, no sé, uno de pronto va al mercado y bueno, ahí se oye de todo, bueno, tratar de fijar tu atención en Dios, en repararle por tantas ofensas, en amarlo, e inclusive en rezar, mientras vas tratando de hacer tu lucha por unirte a Dios y por odiar lo que es el pecado del mundo. Por ejemplo, cuando tus hijos son invitados a hacer algo equivocado, efectivamente no los voy a guardar en una burbuja, pero les voy a decir qué cosas son equivocadas. Voy a estar atento quiénes van a rodear a mis hijos para notar cuáles son los pecados y decirles, mira, cuando te hablan de esto, de fumar, te va a hacer un grave daño. Eres el templo del Espíritu Santo. Dios te hizo perfecto. Que no sea una negligencia tuya, una enfermedad. Eso te hace vicioso. ¿Cómo te vas a ver delante de Dios? Y entonces tú le vas dando amor para Dios a tu hijo. Cuando a él se le presente la oportunidad, él va a tener que decidir si voy a ser amigo de Dios, como San Tarcisio, que defendió la Eucaristía aún con su propia vida. Lean a sus hijos la historia de San Tarcisio. Era un niño que le encargan llevar la Eucaristía a los cristianos que están injustamente en la cárcel y lo golpean en el camino hasta matarlo, pero no permitió
que tocaran la Eucaristía, porque quiso decidir por seguir siendo amigo de Dios antes que permitir que a Dios le hicieran algo. Entonces, tus hijos se van a encontrar en muchos momentos donde van a poder decidir qué es para mí más importante, que los demás opinen algo de mí que a lo mejor no me va a gustar, o seguir siendo amigo de Dios. Y que siempre tu decisión sea por la amistad de Dios, aunque te cueste las amistades inclusive de la familia, pero que sea siempre por Dios. Entonces, ahí sí es que tú les vas a ir dando fortaleza para defenderse de las cosas, sabiendo que hay que orar mucho, porque claro que hay invitaciones muy seductoras, la tentación a veces es demasiado grande y no es tan fácil de rechazar. Pero yo también diría a estos hijos, eso que se te ofrece en el mundo que parece muy seductor y que momentáneamente parece algo muy bueno y que no le logras ver lo malo, te va a conducir a una esclavitud. Y Jesús ya te alcanzó la libertad. Si tú te decides por Jesús, por muy difícil que sea, vas a permanecer libre. En cambio, si tú te sujetas a una delicia que desaprueba a Dios, vas a terminar siendo esclavo. Y bueno, en el ámbito del noviazgo, en el ámbito de los matrimonios, hay muchísimos argumentos que se le puede ir explicando a los hijos por qué perder la pureza, perder la castidad, va a conducirlos definitivamente a un infierno de matrimonio. Y bueno, es importante pues tener argumentos para los hijos, irles explicando que si seguimos las enseñanzas de Dios, siempre vamos a tener serenidad, paz, gozo, alegría en nuestro corazón. En cambio, si nos esclavizamos, va a haber tremendo dolor en él. Vamos a rezar una oración por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico. Damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le pedimos que lo defiendan, que lo protejan, que lo bendigan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén.